Si las primeras formas de vida eran simples células, ¿cómo es que estos organismos unicelulares lograron formar animales complejos? La respuesta está en la cooperación. Hace más de 1000 millones de años, algunos organismos unicelulares comenzaron a agruparse y cooperar entre sí. Estas células se beneficiaban más trabajando juntas que viviendo solas, lo que aumentaba sus probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, un conjunto de células que secretan moléculas para que todos los miembros del grupo puedan beneficiarse suelen crecer más rápido que los grupos que no cooperan tanto. Con el tiempo, estas agrupaciones de células se volvieron más complejas y evolucionaron en organismos multicelulares. Las células comenzaron a dividirse el trabajo para ser más eficientes. Algunas producían una molécula vital, mientras que otras creaban compuestos esenciales diferentes, lo que generaba una dependencia mutua. Esta interdependencia evitaba que las células se separaran y volvieran a un estado unicelular. Sin embargo, algunas células podían caer en la tentación de eludir sus deberes y preocuparse solo por sí mismas. Un ejemplo contemporáneo de esto son las células cancerosas, que crecen de manera descontrolada y letal para otros miembros del organismo. Algunos comportamientos de las células individuales pueden parecer ilógicos, pero tienen sentido cuando se comprenden en un contexto multicelular. Por ejemplo, en la apoptosis o muerte celular programada, una célula se sacrifica por el bien del organismo. Este sacrificio no tendría sentido a nivel celular individual, pero es esencial para la salud del organismo completo. En otras palabras, las células prefieren el bien de su comunidad antes que el bien individual. Además, las células de un organismo resuelven problemas con una inteligencia colectiva y descentralizada, cada una ocupándose de un trabajo distinto con un objetivo en común. Es posible que las algas rojas sean los organismos multicelulares más antiguos. Estas pertenecen al reino de las plantas y se habrían originado hace 1000 millones de años, convirtiéndose también en los primeros organismos multicelulares en realizar la fotosíntesis. Hace 800 millones de años ocurrió el evento de oxigenación del Neoproterozoico, durante el cual el oxígeno se acumuló hasta niveles suficientes para sustentar la vida animal y ventilar los océanos profundos. La aparición de oxígeno en la atmósfera y los océanos está vinculada a cambios significativos en la Tierra, como movimientos de placas tectónicas, perturbaciones climáticas y evolución biológica. A partir de este momento, la Tierra cruzó un umbral irreversible hacia su estado actual, caracterizado por altos niveles de oxígeno, animales diversos y climas más estables. Hace 720 millones de años, comenzó un periodo en el que la Tierra se congeló casi en su totalidad, adquiriendo un aspecto similar al de una bola de nieve. Sin embargo, esta vez no hubo una extinción masiva, a diferencia de la primera glaciación global. La última de estas glaciaciones globales terminó hace 635 millones de años, gracias a los gases emitidos por la actividad volcánica, que calentaron el planeta y dieron inicio al periodo diacárico. Gracias a la acumulación de oxígeno en la Tierra, hace 600 millones de años se formó una fina capa de ozono, capaz de proteger a la vida de la radiación ultravioleta del Sol. Previo a esta capa de ozono, gran parte de la vida solo existía en las profundidades de los océanos, donde esa radiación no llegaba. Ahora, esos organismos podían diversificarse y habitar más cerca de la superficie. Se cree que las esponjas de mar fueron los primeros organismos multicelulares del reino animal, originados hace 600 millones de años. Aunque no lo parezca, las esponjas son animales acuáticos simples, con esqueletos densos y porosos. Estas pueden ser de diferentes colores, formas y tamaños, adaptándose a su hábitat particular. Viven en superficies duras y rocosas o en sedimentos blandos como arena y barro. Las esponjas filtran el agua, recolectando y consumiendo bacterias a través de los poros de su exterior. Hace 575 millones de años, gracias al aumento en el nivel de oxígeno atmosférico, surgieron los siguientes organismos multicelulares, en un evento conocido como la explosión de Avalon. Muchas de estas nuevas especies, a diferencia de las esponjas de mar, se extinguieron y no dejaron descendientes directos en los animales actuales. Varios de estos animales eran organismos sin capacidad de movimiento, de cuerpos blandos, que vivían en ambientes marinos profundos. Las formas de estos organismos eran muy distintas a las de cualquier ser vivo actual. Había desde discos circulares y masas amorfas hasta seres con apariencia de plantas, aunque no lo eran. Sus tamaños también variaban. Algunos medían unos pocos centímetros, mientras que otros llegaban a medir 1 metro. La Tierra nunca había visto seres vivos tan grandes y complejos. Uno de estos seres eran los rangeomorfos. Estos organismos con apariencia de plantas se encontraban en el fondo del océano,
sin ninguna capacidad de moverse. Se reproducían de manera asexual mediante la dispersión de una parte de ellos mismos, o propágulo, transportado por el agua. Esto les permitía cubrir nuevas superficies pese a no tener la capacidad de moverse. Se cree que los rangiomorfos se alimentaban por osmosis, tal como lo hacen los hongos o las bacterias, absorbiendo nutrientes encontrados en el agua. Estos organismos poseen una forma fractal que maximiza el área de su superficie corporal, con el propósito de absorber más nutrientes mediante la osmosis. Estos seres se adaptaron a las condiciones de baja competencia, ausencia de depredadores y abundancia de nutrientes para consumir. Hace aproximadamente 555 millones de años se originó el primer organismo con simetría bilateral, conocido como Urbilateria, del cual descendemos todos los animales con este tipo de simetría. Estos animales tienen una línea que divide su cuerpo en un lado izquierdo y otro derecho, como los peces, reptiles y mamíferos. Urbilateria tenía un aspecto similar al de un gusano, con cabeza, cola, espalda y vientre. El desarrollo de la simetría bilateral fue un gran avance para los animales, proporcionándoles la capacidad de moverse con determinación, entre otras cosas. Uno de los primeros seres bilaterales era Icaria wariota, una criatura muy pequeña, de unos 7 milímetros, similar a un gusano, que se movía contrayendo sus músculos para consumir materia orgánica enterrada. Es posible que este organismo sea un ancestro de muchos de los animales bilaterales actuales, incluyéndonos. Pero también había organismos bilaterales muy diferentes de los gusanos, como es el caso de Dickinsonia. Esta criatura con forma de disco aplanado vivía en el fondo del océano y se alimentaba de microbios marinos. Finalmente tenemos a Ernieta, un animal surgido al final del período ediacárico, hace más de 540 millones de años. Ernieta fue una de las primeras criaturas en beneficiarse de la vida comunitaria, viviendo en grupos en aguas marinas poco profundas y mejorando sus posibilidades de alimentación al cooperar entre sí. Al igual que como ocurre en el mundo microscópico, los animales también pueden beneficiarse de vivir en comunidad, brindándose apoyo mutuo.